Rosita, muy buenas noches a todos y todas. Qué rico que estemos hoy aquí. Tenemos una historia triste, pero bueno, es la historia que vamos a recorrer, a conocer y también de la que vamos a aprender. No siempre las páginas de la historia nos resultan divertidas. Muchas veces la historia es una lección muy dura, que nos hace pensar en la resistencia, en lo que más valoramos, en lo que es más significativo para todos nosotros. Hoy vamos a hablar de Corea en los siglos XIX y XX. La vez pasada estuvimos haciendo el recorrido por los orígenes de esta civilización, de este pueblo, y habíamos visto sus primeros antecedentes en Goryeo y luego en Joseon. En ambos momentos encontramos una Corea que, al estar posicionada de una forma tan estratégica, se veía necesariamente comprometida en sus desarrollos históricos con otras civilizaciones igualmente potentes y significativas como la de China, la japonesa, y hoy veremos también lo estará con la rusa. Vimos a los coreanos resistir toda una serie de envites por parte de otros pueblos para conquistarlos, incluso les vimos hacerle frente con bastante éxito a los mongoles y mantener persistente e insistentemente su determinación de autonomía. Hoy vamos a verlos enfrentarse a verdaderos retos, incluso mayores. Hoy vamos a ver a Corea enfrentando a su más terrible némesis, que será Japón. Un Japón que es el Japón Meiji, un Japón que se ha renovado, que se ha occidentalizado en sus prácticas, en sus formas, y que se siente facultado para imponerse sobre sus vecinos. Un Japón que va a buscar todas las formas posibles para hacer expansión territorial, porque considera que es demasiado pequeño para su potencial de expresión política y desarrollo. En el siglo XIX, la carrera por Asia está en su plenitud. Sobre el continente asiático se han lanzado las redes desde el siglo XVII de los holandeses, los portugueses, los franceses, los ingleses. En el siglo XIX llegarán los estadounidenses y Japón buscará ser ese competidor asiático y hacerse él con el predominio que hasta el momento vienen teniendo los pueblos occidentales. En un momento en el que China se halla en una crisis aguda, una crisis que no hará más que profundizarse durante las 3 primeras décadas del siglo XX y que muestra el canto agónico de la dinastía Manchú, Qin o Manchú, que ya no tiene, digamos, mucho potencial de expansión porque se ha pegado enfáticamente a su pasado dinástico y a su pasado brillante. En Asia, China y Japón toman dos caminos diametralmente opuestos. Japón decide que va a cambiar y ese cambio de Japón va a ser un cambio profundamente dramático, que va a ser básicamente casi que hacer el harakiri a sus instituciones más enraizadas con el sentido del honor y con la conservación de un cierto modo de relación social y política, como son la institución de los samuráis y la institución de los shogun.
mientras que China hará todo el esfuerzo contrario. En la pelea, pues ya sabemos cuál fue el resultado. Japón logró una expansión muy importante en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, mientras que China tocó una fase de decadencia que estuvo marcada por duros procesos de sometimiento a las potencias occidentales. En medio de esta confrontación está Corea. Corea originalmente se había decantado siempre por China, había considerado que China era el verdadero representante de la cultura, de la civilización, de lo refinado, de lo eficiente para el control social y político, mientras que Japón les resultaba mucho más lejano y hasta cierto punto barbárico. Bueno, los japoneses tenían otro pensamiento, otro criterio. Dentro de su criterio ya era el momento de que las cosas cambiaran y que Seúl se diera cuenta de que el momento de mirar hacia los Qing había acabado. Así que los japoneses enviaron 8.000 hombres al Palacio Real de Seúl e instalaron en él un gobierno títere completamente pro-japonés el 8 de junio de 1894. Este gobierno se mantuvo entre 1894 y 1895, pero lo hizo no sin resistencia. En efecto, hubo un grupo importante de personalidades del palacio que se opusieron radicalmente a este cambio de condiciones, entre ellos la emperatriz Min o Myo Zedong. Ella era profundamente pro-China y en caso de no poder contar con China, había tomado la decisión de apoyarse en Rusia. Los japoneses se valieron del vizconde Miura, uno de los asignados del palacio, para asesinar a la emperatriz y con ello menoscabar notoriamente la resistencia. Los Qing, por su parte, no tenían la capacidad para hacer presencia suficiente y revertir el orden de las cosas en Seúl y tuvieron que terminar firmando un tratado en 1895, un tratado de nuevo humillante que no solamente significaba dejar atrás sus aspiraciones de control sobre Seúl, sino también abrir una buena cantidad de sus puertos y de sus ciudades al comercio y al paso de los japoneses. La corte de Joseon, sin embargo, siguió adscrita a su política tradicional y en lugar de ceder, hizo una maniobra muy interesante, incluso arriesgada. Y esa maniobra fue declarar el imperio. Y es muy interesante porque declaran el imperio justo en el momento en el que son más frágiles. De manera que nosotros no podemos guiarnos por la idea de pensar, entonces hay imperio, quiere decir que está mejor la situación. No, la situación estaba verdaderamente complicada, pero ellos habían encontrado una posibilidad de resistencia en hacer una alianza con Rusia. Esta alianza entre Rusia y Corea va a ser significativa porque va a significar que los japoneses en contravía de esto van a intervenir atacando las bases rusas en Sebastopol y van a dar lugar a la batalla de Port Arthur en 1905. Y esta batalla va a poner en jaque al gobierno del zar Nicolás II. La flota rusa era ciertamente más grande en ese momento que la japonesa, pero estaba mal preparada y el mal desempeño de las tropas rusas en la guerra contra Japón
hizo que el gobierno del zar se viera fuertemente convulsionado y afectado en la revolución de 1905, una revolución que curiosamente anticipa todos los acontecimientos que van a darse en la revolución de febrero de 1917. Básicamente es casi como si fuera un simulacro, como un ensayo. Lo cierto es que la conclusión de la guerra ruso-japonesa hizo que Corea quedara básicamente en las manos japonesas y que Japón pudiera, con mucha largueza, crear el famoso protectorado sobre Corea. Hay que entender qué significa en este momento de la historia hablar de un protectorado. Realmente los protectorados son distintos a las colonias. ¿Por qué? Porque la colonia supone una mayor migración de población colonizadora, un mayor compromiso en términos político-administrativos, en construcción de infraestructuras. El país, la metrópoli o país colonizador, tiene que hacerse casi que cargo completamente del país colonizado. Y las instituciones de gobierno son todas establecidas desde la metrópoli. Mientras que en el protectorado no. En el protectorado hay un doble régimen de gobierno. Por un lado, hay un gobierno local que se encarga de las condiciones internas, pero que también es el encargado de llevar a cabo una serie de medidas que son impuestas o determinadas por el protector. El país protector tiene la libertad de hacer levas de hombres que necesite para garantizar la seguridad y imponer impuestos, restricciones, todo lo que considere necesario para garantizar esa protección. Igualmente, hace unas ciertas jugadas para movilizar recursos en su propio beneficio, ¿no? Como una contraprestación. Yo te estoy defendiendo, entonces como te estoy defendiendo, mira, te estoy defendiendo de los americanos, te estoy defendiendo de los rusos, te estoy defendiendo de los chinos, te estoy defendiendo de todo el mundo, hasta de ti mismo. Entonces tú me tienes que retribuir. Por otro lado, hay otro esquema que fue creado por los británicos, que era el dominio. En el dominio simplemente eh, llegan y se establece, digámoslo así, una población colona y controlan ciertos espacios que son estratégicos para la producción. No se interviene, no se, digamos, el nivel de compromiso con el país que alberga es menor. Y hay una mayor capacidad casi como de yo te domino, entonces ya te pongo bajo mi régimen y pasas a ser mío y te administro y te uso, el espacio que domino es mío. No, el otro donde yo no estoy no me interesa, pero el que yo estoy lo voy a proteger y lo voy a usar a voluntad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay concesiones que dan garantía de dominio y eso es muy importante en este periodo de la historia. Los japoneses nombraron al príncipe Ito como su primer gobernante en Corea, pero el príncipe Ito fue asesinado por un activista independentista en 1909. En 1910 ya Japón se dejó de eufemismos y ya definitivamente lo que hizo fue anexar Corea como una provincia más. ¿Cómo fue el gobierno en estos años? Es decir, en este final de la década, o de lo que fue la década de 1890-1905. Pues en primer lugar hay que decir que seguía habiendo un rey, pero el poder de los reyes variaba ostensiblemente según las circunstancias políticas, según el respaldo que el rey pudiera lograr o no por parte de sus dependientes y funcionarios. En el momento en el que Japón interdictó el gobierno de Corea, es decir, en el momento en el que Japón intervino ya directamente sobre Corea, a partir de 1897,
Concretamente, se estableció un régimen por el cual el rey garantizaba la lealtad de los súbditos, sobre todo de los súbditos más importantes, porque no todos los súbditos se consideran igual. Los súbditos que hacen parte de la nobleza son muy importantes, esas son personas a las que se les tiene mucho cuidado, tanto porque pueden obrar tanto a favor como en contra del régimen. Ellos pueden intervenir para hacer que el régimen sea más sólido o lo pueden socavar. Pero también, al mismo tiempo, estos nobles estaban muy controlados desde afuera para buscar, a través de ellos, mantener al rey en sus cabales. Eso quiere decir que hubo altísimos sobornos, amenazas, chantajes de todo tipo. O sea, se usaron todos los recursos posibles para lograrlo. Durante este tiempo, el gobierno coreano, el rey de Corea, mantuvo dispuestos los sistemas de Samgyeong y el de Yonhaeng para recibir los comunicados de su pueblo. El segundo de estos sistemas específicamente consiste en tocar el gong. Cuando el rey hace parte de una ceremonia pública o sale a saludar al pueblo, el pueblo puede tocar el gong y después de esto presentar cualquier queja o reclamo que tenga. El gobierno estaba organizado alrededor de una serie de funcionarios. Esta organización era muy anterior, era básicamente casi que venía desde los siglos XVII y XVIII. Estos funcionarios se dividían en 18 niveles o categorías, todos diversamente codificados por colores, siguiendo los esquemas propios de la corte china y estos a la vez los esquemas propios de las cortes bizantinas, de acuerdo con la cual cada color de la túnica indica el rango, la jerarquía, la trascendencia del funcionario. Los funcionarios que estaban en el primer rango superior iban de rojo, los de el tercer rango menor iban de azul, los del sexto rango menor, los últimos, los de más abajo, 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 vestían de túnicas verdes. Entonces, este esquema de ubicación por color es muy útil porque le permite a la persona que necesita relacionarse con el funcionario a simple vista ya identificar cuál es el rango que éste maneja y más o menos cuáles son las funciones de las que se encargan. La nobleza coreana era una nobleza semi-hereditaria, quiere decir que podía mantenerse hereditaria durante 3 generaciones, pero después de esta tercera generación debía someterse a una serie de exámenes o pruebas por las cuales se determinaba si tenía los méritos necesarios para mantenerse o si por el contrario debía ser suspendida. La nobleza se sometía a exámenes que le permitían acceder a uno de estos 3 rangos, el literario, el militar y el misceláneo. El más alto de todos era el literario, porque las personas que disponían de este rango podían servir en el palacio, eran los encargados de todas las funciones de secretaría, de llevar asuntos y demás. Para las personas que pasaban o aprobaban el examen literario, entonces se daban 4 pruebas más y estas 4 pruebas servían para catalogar a los 33 funcionarios de mayor jerarquía dentro del servicio real. Y ellos, sobre todo los que ya estaban pues con sus ropones rojos, podían intervenir en la toma de decisiones políticas. Eran personas muy importantes. De esta manera, Corea, al igual que China, combina o conjuga la doble disposición de la meritocracia con la forma tradicional hereditaria de la nobleza, tal como la conocemos en Occidente. Bien, ya para el año antes de la intervención japonesa, en 1871, los Estados Unidos habían hecho un intento de arribo diplomático sobre Corea, un arribo diplomático en el que se habían valido del uso de las armas. Y es importante nombrar aquí a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, que se independiza digamos, muy recientemente a estos hechos, porque se ha independizado casi que menos de un siglo antes, en 1776, Estados Unidos ha empezado desde la segunda mitad del siglo, desde más o menos
menos 1816, un poquito antes, 1812, 1816, Estados Unidos ha empezado su expansión hacia la periferia. Está consciente, al igual que están los otros imperios, que solamente un territorio amplio le va a garantizar una presencia a nivel global, a nivel mundial. Entonces Estados Unidos empieza el proceso de expansión adquiriendo tierras, como será el caso de la compra que realizará sobre Alaska, pero también invadiendo tierras en la guerra contra México y comprando Hawái y también haciéndose a una expansión sobre el Pacífico. Los Estados Unidos identifican desde muy temprano que el Pacífico es el lugar clave para hacer todo el proceso de desarrollo. Y estos primeros contactos entre Estados Unidos y Corea van a ser unos contactos dramáticos, unos contactos, digámoslo así, muy críticos que van, digamos, a alertar específicamente a Corea, así como se había alertado China en su momento en relación con los occidentales. Los occidentales parecen amigos, pero en realidad no lo son. Siempre tienen una segunda intención tras de sí. En 1873, el rey había sido Gong y él había anunciado su ascensión al trono con la intención de gobernar por sí mismo. Fue sucedido por la reina Ming y es justamente, digamos, en ese momento previo a lo que veíamos al asesinato de la reina y la incorporación japonesa, cuando Japón empieza a hacer el pulso por el poder sobre Corea. Este pulso, como ya les conté, fue un pulso bastante complicado y que tuvo mucha resistencia por parte de Japón. Los coreanos siempre pensaron que los japoneses no eran tan buenos, no eran tan idóneos y además, digámoslo así, esto se debe a varias razones. Las culturas asiáticas en general son culturas patriarcales, muy patriarcales. Cuando yo digo que una cultura es patriarcal, lo que estoy diciendo es que toda la sociedad se organiza en torno al padre, el padre tiene la máxima autoridad. El valor de la vida de los hijos y de las hijas se da en relación a la función social de cada sector social. Las diferencias están muy marcadas, son culturas muy beligerantes y son culturas que tienen digamos, unas disposiciones muy singulares hacia la tradición. Las culturas orientales son culturas donde el mantener el contacto con el pasado es algo esencial. Todavía hoy nosotros lo vemos en el sintoísmo japonés y lo vamos a ver en el culto de los ancestros en Corea. Hay una postura de mucho respeto por la tradición. Y esto implica que la palabra de los mayores es una palabra que vale oro, que no debe ser controvertida por los jóvenes, que los jóvenes tienen que acatar la voluntad de los mayores, que el rango de edad es un rango que se respeta, que impone, digámoslo así, una jerarquía. Y para esas culturas asiáticas, la vinculación entonces histórica es decisiva. De ahí que cuando Japón rompe con esa vinculación tradicional, histórica, para transformarse, para dar paso a lo que se llama la restauración de los Meiji, la forma en que Japón pasa a ser visto por sus vecinos se deteriora sensiblemente y se vuelve todavía más crítico cuando empiezan esos vecinos a ver en la actitud japonesa una actitud muy similar, muy cercana a la de los occidentales. Corea sabe en este momento, hacia 1881, ya los coreanos tienen claro que sus días están relativamente contados, sus días de autonomía ya no son muy
muy esperanzadores, sino que al contrario parece ser que se está llegando a un final que nadie puede evitar. Así que en 1894 la población coreana de base, la población campesina, decide subvertir el orden, decide insurreccionarse con el propósito fundamental de desalojar a los extranjeros de su entorno y básicamente como una forma también de respaldar a sus propios líderes, pero igualmente de castigar a todos aquellos que ellos sienten que les han estado como diciendo mentiras y les están jugando para otro bando. Esta revuelta campesina es muy importante, fue muy importante porque fue a raíz de ella que los Kim mandaron los 3.000 soldados para a respaldar a Corea, y es a partir de ese momento cuando se van dando todos los acontecimientos que van a llevar a que los japoneses tomen la decisión de entrar sobre Corea de una manera mucho más digámoslo así, mucho más violenta, de una manera mucho más radical. Y esto va a tener, digamos, como correlato el hecho de que en medio de todo el pulso de fuerzas, Japón obliga, antes de invadir a Corea, antes de anexar a Corea, ha obligado a Corea inicialmente a que le ceda una gran cantidad de derechos sobre sus propias tierras y que lo trate igual que a las potencias occidentales. Luego, ¿sí? Luego Japón acaba con el protectorado de China sobre Corea y le da a sus propios habitantes japoneses una gran cantidad de derechos y prerrogativas sobre los coreanos. Esas prerrogativas le permiten básicamente esclavizar a la gente. Aquí hay algo que es importante comentar y que es importante decir, y es lo siguiente. En Corea, como en todas las sociedades orientales del lejano oriente, los rangos sociales son rangos muy jerárquicos y muy distantes entre sí. El principio de derecho no existe. Para nosotros eso es complicado de entender porque nosotros somos hijos de la Revolución Francesa y estamos insertos en un esquema de pensamiento donde el principio de derecho es el que rige todo. Entonces, cuando el otro no tiene ningún derecho, yo tengo todo el derecho, el otro no tiene ningún derecho, el otro queda entregado completamente a mi voluntad y a mi disposición. En estos países la gente fue repartida en muchos casos como si se repartiera ganado. Los grupos sociales están organizados para que hayan artesanos, agricultores, comerciantes, nobles. Entonces, los nobles son dueños de los cultivadores, tienen siervos. Estos siervos les pertenecen como esclavos. Muchos de estos siervos son obtenidos por campañas militares. También una persona que comete un delito, comete un crimen menor que no dé lugar a una pena de muerte puede ser sometida a la esclavitud. Y el esclavo no tiene derecho a nada. Lo más que hace es sentirse grato porque se le mantiene con vida. Un estatus paralelo al de todo el cuerpo social van a tener los militares, pero los militares van a reproducir el mismo esquema. Del general hasta el último soldado, todos son básicamente siervos del Señor, que los controla. Sus vidas les pertenecen a estos señores por códigos de honorabilidad, así que estos señores los pueden mandar a suicidarse cuando ellos quieran y pueden darles las órdenes que quieran sin que sean cuestionadas en modo alguno. Bien, los japoneses se apropian de la población coreana en condición servil y
se sienten que tienen que marcar su distancia con esta población coreana, como luego harán en Manchuria con la población china, y lo hacen sometiéndola por completo a unos rangos de explotación y a unos rangos de maltrato que van a ser muy, 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 muy sensibles. Ahora, Japón no todo lo que hizo estuvo mal, ni era malo ni bueno. Acuérdense que en historia no es correcto juzgar en ese sentido. La historia no está para que digamos quién es el bueno y quién era el malo. ¿Por qué? Porque los valores y los conceptos con los que las personas actúan son otros muy distintos a los nuestros. Ante nuestros ojos hay acciones que son despóticas, inadecuadas, incorrectas, malvadas, pero ante los ojos de la sociedad de la época eran legítimas, eran permitidas, eran deseables, eran exigibles. Es más, en esa sociedad se considera que una persona frágil, vulnerable, dialogante, tolerante es una persona débil y no es la persona adecuada para ejercer el poder. El poder se espera que se ejerza con dureza. Bien, los japoneses llegaron al área de Busan y convirtieron a Busan en un verdadero centro de comercio exterior. Es en este contexto, dentro de este contexto, cuando se va a dar lo que se va a llamar el incidente de Imo. Es decir, en medio de toda esta situación hay un grupo de nobles que son los que se oponen a la invasión japonesa porque ya prevén lo que va a pasar, que en efecto fue lo que ocurrió. Es decir, que Japón nunca se va a sentir satisfecho con lo que le están dando, siempre va a demandar, a demandar, a demandar, a demandar, a demandar más. Y estas personas van a organizar un motín en 1882 y ahí van a intervenir los viejos militares del Imperio coreano que habían tenido muchos de ellos un entrenamiento japonés, es decir, a muchos de ellos los propios japoneses los habían formado, pero ellos atacaron a la legación japonesa y en medio de ese ataque de la, digamos, de la legación japonesa, se logró una corta restauración del poder coreano. En esa corta restauración del poder coreano, ellos esperaban que iban a tener soporte chino e iban a poder sobrevivir, iban a poder desalojar a los japoneses, pero realmente eso no fue posible y al final lo que ocurrió fue que los que lideraron el enfrentamiento o murieron o fueron casi que secuestrados y llevados a China y no pudieron lograr sostenerse en el poder porque ya en ese momento Corea era muy débil. Corea se había venido debilitando desde las últimas dinastías, de los últimos miembros de la dinastía Joseon de 1860 para acá. Y se había venido debilitando en gran medida por lo que les conté, porque no se había renovado, o sea, se había quedado completamente apegada a sus prácticas y a sus modos convencionales. Esto quiero hacerlo anotar y hacer una observación que me parece que es muy importante para que estemos claros, y me perdonan no haberla hecho muy al inicio, estaba un poquito indispuesta y eso siempre es sensible, y es lo siguiente. A veces en la presentación vamos a ir y vamos a venir oscilando en el tiempo porque es muy difícil desarrollar todo en simultáneo. Y lo que quería decirles es que estas sociedades asiáticas, muchas de las cuales nosotros hoy en día vemos con un poco con admiración y hasta un cierto modo un poquito como de gustico así, más de admiración, un poco hacia otros sentimientos no tan solamente admirativos, sino un poquito de envidia. Estas sociedades, todas en su gran mayoría, fueron desarraigadas y vueltas a arraigar. Es decir, en muchas de estas sociedades la experiencia histórica fue muy dramática y les llevó a tener que revisar sus horizontes originales y a transformarlos. Ese va a ser el caso de Corea. Si hoy en día nosotros vemos a Corea,
tal como lo vamos a ver el sábado, nos vamos a enfrentar a una Corea súper moderna, muy occidentalizada, que vuela, ¿sí? Aunque conserva elementos de su tradición. O sea, se renovó completamente como se renovó Japón, como se ha renovado Vietnam, como se han ido renovando muchos de estos pueblos, porque la experiencia histórica les ha dado esa lección, que o cambiaban y se adaptaban a las nuevas circunstancias o desaparecían, porque estaban centrados, estaban situados en espacios muy deseables. Corea es uno de los sitios geoestratégicos más importantes del mundo y eso hacía que las grandes potencias pusieran necesariamente sus ojos sobre ella. Entonces, después de este motín, pues, ¿qué quedó? Indemnizar a los japoneses que habían sufrido. Claro, habían sufrido violencias, habían sufrido destrucción de sus bienes, muchos habían muerto y muchos habían sido bastante atropellados. El 4 de diciembre de 1884, el Partido Progresista, con ayuda de los japoneses, realizó un golpe parcial. ¿Cuál era la idea? La idea era echarle la responsabilidad al régimen anterior, decir que era su conservadurismo, que era su estar cerrados contra Japón lo que los había llevado a fracasar. Pero este intento de los japoneses de gobernar Corea de una manera títere y desde las sombras tampoco funcionó. En este momento, los funcionarios coreanos más tradicionales acudieron a China. Y aunque usted no lo crea, y aunque China en ese momento era fruta madura que se movía y que en medio de una gran cantidad de fuerzas y tensiones, los chinos todavía tenían cómo darle alguna manito a los coreanos. Y China tiene, y más en ese momento tenía un recurso único y era una gran cantidad de hombres, una gran cantidad de soldados para movilizar. Los soldados japoneses eran más competentes, pero los soldados chinos eran superiores en número. De tal manera que el intento de golpe de gobierno que se dio fue sofocado por los chinos y los coreanos se sublevaron y mataron a los japoneses que residían en Corea y acabaron también con todos aquellos funcionarios que leyeron como pro-japoneses. Uno de los líderes de este partido pro-japonés, Kim On-yun, logró huir a Japón, pero la mayoría de ellos fueron decapitados por traición a la patria. Después de esto vienen 10 años en pugna entre Japón avanzando, Corea defendiéndose y yendo y viniendo. Y en ese sitio es cuando Corea voltea a mirar a Rusia y busca que Rusia le respalde. Rusia en ese momento está en un punto en el que puede hacer este soporte. Lo puede hacer porque el zarismo está más vivo que nunca. El zar es, digámoslo así, una persona que tiene muchísimo poder y cuando se da la revolución campesina en Donggang en 1894, los japoneses dicen, aquí este fue nuestra oportunidad. En este momento nosotros legítimamente podemos determinar una intervención sobre Corea. Pero Corea vuelve y hace lo que ha venido haciendo todo este tiempo, desde la década de 1870. Acude directamente a China y China reacciona como se espera, porque además China está tratando de mantener su posición como líder en el espacio del lejano oriente. Los japoneses, que son más hábiles y que se han ganado, se han congraciado con las potencias occidentales, especialmente con Gran Bretaña y Francia, van a argumentar ante la Convención de Tianjin que se han violado las normas y van a aprovechar esa situación para hacer un legítimo desafío de China. Nótese una cosa, nótese hasta qué punto las potencias occidentales intervienen en el área, tanto así como para que si yo quiero hacer la guerra tenga que pedirles permiso. Ya eso es una palabra mayor.
las guerras en Oriente, que hasta el siglo XVI se habían podido desarrollar ligeramente o totalmente autónomas de Occidente, ahora necesitan de la anuencia y de la aprobación occidental. La razón, India está en manos británicas, la región de Indochina está en manos francesas, es decir, hay una gran cantidad de territorios que son protectorados, dominios o colonias occidentales, y estas potencias occidentales pueden leer cualquier movimiento de tropas en el área como un desafío directo a su propio poder. Y las potencias occidentales tienen para este momento el máximo desarrollo del potencial bélico. Ya para este momento de finales del siglo XIX, Occidente lleva ganada la batalla en términos de infraestructura militar y diseño de armas. Entonces, esto se va a ver probado específicamente en la primera guerra entre Japón y China. En esta guerra sino-japonesa, China va a salir muy lastimada y va a tener que firmar un nuevo tratado y vuélvale China a salir perdiendo. Y el tratado lo que reconoce para nuestro interés de manera más plena es que Corea es totalmente autónoma e independiente, entonces ya no depende de China y menos de los Kim. Uno dice, pero ¿cómo así si los japoneses no que querían, no que estaban interesados? Claro, ellos van para allá, como ya lo vimos, allá vamos a llegar. Vamos a llegar a la anexión total del territorio coreano por parte de Japón, pero esa anexión no se dio de un día para otro, no fue hoy que me levanté y mañana te anexioné, tenía que ir logrando los principios de legalización, es decir, tendría que tener legitimidad. Bien, es en ese momento cuando Japón hace, digamos, o se enseñorea sobre gran parte de Corea. No está solo en ese espacio, también está Rusia, que era lo que decíamos ahorita. Es en ese momento cuando está Japón, está Rusia, y cuando Corea es más débil, es justo en ese momento cuando los coreanos establecen un grupo que se va a llamar el Club de la Independencia. Esto en 1896. Cuando yo soy independiente, yo no necesito reivindicar mi independencia, pero cuando yo estoy más amenazado de no ser independiente, entonces reivindicar la independencia es algo que se vuelve sumamente importante. Y ya, digamos, la base de este movimiento estaba en aquellos que se habían ido a China, que habían sido llevados a China por la fuerza, y que empiezan a promover el retorno de la dinastía Joseon. Así que en 1897 el rey Gonghong decide que va a volver a su palacio de Deoksugun y que va a refundar el imperio coreano. Una manera de revitalizar una máquina que está básicamente oxidada y que está perdiendo toda posibilidad de movilización y de, digamos, dinámica. Este Club de la Independencia fue efímero. ¿Por qué? Porque ya eran patadas de ahogado. Ya Corea básicamente estaba como fruta madura dispuesta a ser recogida por el que fuera mejor cosechador. Así que en 1898 se disuelve y la disolución supuso también la muerte de buena parte de sus miembros. Ya en ese momento las cartas están echadas, los japoneses ya han ido probando el terreno. ¿Qué terreno han probado? Los japoneses han probado un terreno que es muy, muy especial, el terreno de la tolerancia occidental. Cuando un país es muy importante dentro de la geopolítica occidental, entonces las potencias occidentales son absolutamente intolerantes en relación con él. Quiere decir que el más mínimo despliegue de fuerzas o el más mínimo hecho que vaya en contra de los intereses de Occidente, inmediatamente va a ser contestado por la fuerza. O sea, ahí no hay consideración, pero hay unos territorios
que son territorios de prueba y hay unos territorios que son territorios de hagamos la vista gorda. Esos territorios son aquellos en los que las grandes potencias permiten a las medianas potencias, a los que son sus aliados potenciales en el área, de que se desplieguen y que jueguen un poco y que obtengan buenos resultados. Siempre y cuando no se desmanten, esto es posible y esto se hizo con Japón. Es decir, Japón no llegó a ser el Japón de la Segunda Guerra Mundial de un día para otro. Japón llegó a ser ese Japón porque las grandes potencias, que en ese momento eran fundamentalmente el Reino Unido y Francia en primera instancia, seguidas por otras, como está Holanda, bueno, y demás, hacían la vista gorda, bajaban los ojos, subían los ojos y dejaban que estos jugaran. ¿Por qué están dejando jugar a Japón? Porque primero están cebados en China. China es la gran ballena azul que se quedó varada en el puerto y queremos con China, o sea, queremos todo de China. Todo lo que nos podemos llevar de China no lo queremos llevar. Y en segundo lugar, queremos entretener a Rusia. Rusia es demasiado grande, Rusia ya de por sí es problemática. Rusia siempre está queriendo salir sobre el mar, Rusia siempre está queriendo pelear o con Turquía por los estrechos, o quiere ir sobre el Mar Negro, o algo quiere Rusia, y en este momento qué bueno que Japón le ponga cebo a Rusia. Mientras Rusia está ocupada con Japón, Rusia no va a moverse sobre Polonia y no va a tocar los intereses que en ese momento ya van a ser los intereses de Alemania. Entonces ustedes ven cómo estamos estableciendo todo un tablero de juegos. Ese tablero de juegos hoy en día es sumamente importante, tanto o más que en esta época, ¿sí? Sigue estando vigente. Ya no es Japón, ahora es China, Rusia está por aquí, China está por aquí, Rusia está por aquí y Estados Unidos está acá. Y la Unión Europea al otro lado. Entonces todos se movilizan y ven a ver qué tanto pueden dejar que el otro juegue, qué tanto rollo de alambre le podemos dar para que se divierta antes de jalar la cuerda. Entonces, Japón empieza primero a anexionar la economía coreana, la pone subsidiaria de la suya. Japón está desarrollando su economía porque Japón se ha industrializado, o sea, Japón ha arrancado la carrera tarde, pero el muchachito ya va rankeando, es decir, ha avanzado en cuestión de segundos muchas millas. Y Japón está súper organizado. Japón, ¿qué ha hecho? Japón con los Meiji, un sistema de gobierno feudal, lo ha organizado, lo ha centralizado, lo ha identificado, lo ha burocratizado, lo ha determinado, lo ha conectado y lo hace confluir hacia sus propios intereses. Ahora hace 25 reformas en Corea y pone a Corea a jugar al mismo nivel. Solo que no va a jugar para Corea, sino que va a jugar para Japón. Cuando se da la guerra ruso-japonesa, pues ahí sí, glu, 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 la esperanza coreana de tener un segundo competidor en el área, que fuera Rusia, que le pusiera un contrapeso a Japón, que lo limitara, que lo debilitara o que lo enfrentara. Para Rusia, haber entrado en esta guerra, como les dije ya, fue el principio del fin. La guerra ruso-japonesa de 1905, ganada por los japoneses, para los rusos tuvo unas implicaciones muy serias y debilitó notablemente el poder del zar. Pero más que debilitar el poder del zar, me perdonan que me meta con tantos relatos de otros lugares, pero me parece que es más interesante la historia así. Lo que hizo la guerra ruso-japonesa fue que dio la ocasión para que surgieran los soviets, y entre ellos el soviet de Petrogrado. Sin el soviet de Petrogrado no hay revolución rusa. Entonces, por ahí fue el agua al molino. Bien, ya 2 meses después de que se pierde la guerra por parte del zar, hay que decir una cosa, el zar odiaba a los japoneses, los detestaba y era cuestión personal. El zar había estado en una visita en Japón en 1896, fue herido en Japón por un nacionalista japonés y los consideraba poco menos que monos, simios.
los despreciaba completamente. De ahí que se haya precipitado también a esta guerra de una manera un poco temeraria. Bien, el caso es que esto va a terminar en que Corea es protectorado de Japón. Y ahí sí, apague y vámonos, diría uno, ¿no? Se vuelve la cuestión más complicada. ¿Por qué? Porque para empezar, se empezó por la reeducación del pueblo coreano. Los japoneses siguieron el esquema orquestado por los británicos en India, específicamente. Se aprende japonés y aprendan a pensar en japonés y aprendan a cambiar su concepción de vida y aprendan a reconocer la superioridad japonesa. Y vamos a reeducar a la gente, la vamos a sacar del esquematismo asiático y la vamos a introducir en un régimen más occidentalizado. En 1907 se celebra la segunda Conferencia de la Paz de La Haya. Esta es una época muy especial para Europa y para el mundo. ¿Por qué es una época muy especial para Europa y para el mundo? Porque desde 1870 hasta 1914 Europa está en paz. Y aprovecho y meto el varillazo, porque a veces me gusta meter el varillazo. O sea, nosotros siempre, ¿sabes? Que nosotros los colombianos somos tan violentos. ¿Qué dirán los europeos o qué tendrán que decir? Europa básicamente es un continente de guerra. Solamente en el lapso de los últimos quizás 50 años, y eso sin contar las guerras en los Balcanes y las guerras en el lugar en Rusia o en lo que fuera la Unión Soviética, Europa está básicamente todo el tiempo en guerra. Casi todo el tiempo en guerra, excepto en ese tramo de 1870 a 1914. En ese momento, los europeos están muy interesados en mantener la paz. Quieren la paz, entre comillas, pero están desarrollando un gran sistema de armas para la guerra. Y tienen muy claro que las competencias que se den entre las naciones esperan que se den en la periferia, es decir, que se den en África, Asia o América del Sur, si Estados Unidos lo permite, o en los territorios extraeuropeos, porque Europa quiere mantenerla en relativa paz, pues hasta que el Kaiser se le cruzó el cable. Y allí las guerras no deben tener el impacto que tienen al interior del continente europeo. Bien, el emperador coreano, Jong-un, envió 3 delegados con el propósito de representar los intereses de Corea ante la asamblea. Obviamente no los escucharon, no se les permitió entrar a las reuniones ni se les tuvo en cuenta. Y esto es apenas normal, regular y natural si nosotros consideramos que para este momento Reino Unido controla India, Reino Unido, Francia, Portugal, bueno, ellos controlan África, Asia, buena parte de Asia, entonces no iban a permitir que los coreanos participaran porque eso había sentado un precedente histórico que nadie quería en ese momento. Y se mantuvo la idea de la legalidad del protectorado. El 19 de julio de 1907, el emperador Jong-un se ve obligado a abdicar, justamente por haberse interpuesto a los designios japoneses. Su hijo, Sung-yong, va a ser el último de los gobernantes coreanos de la dinastía Joseon, fundada en 1392. Y ya en 1910 ya no estamos hablando de un protectorado, sino del anexionismo directo. El ministro de Guerra de Japón, Terauchi Masatake, es encargado por el emperador para que establezca o finalice el control japonés sobre Corea. El 22 de agosto de 1910, Japón hace efectivo la anexión a través de un tratado que se llama Japón-Corea, en el que obviamente los coreanos no tienen mucho que decir y tampoco tienen, a decir verdad, a nadie que quiera escucharlos.
Este periodo va a ser un periodo de ataques, de represión, de coerción, de militarización, policía secreta, sospecha. O sea, Corea está controlado, pero no sometido. Y los japoneses son muy conscientes de eso. Los coreanos, y eso lo vimos en la primera sesión, son un pueblo resiliente y persistente en su lucha. Sin embargo, era poco lo que podían hacer porque Japón controla todos los medios de comunicación, el dinero, el gobierno, las regulaciones, las leyes. Los sistemas policiales son unos sistemas muy duros porque por cualquier hecho que se considere traición te pueden ejecutar sin necesidad de que haya ninguna clase de juicio. A partir de ese momento se forman los primeros ejércitos coreanos considerados ejércitos justos. Son ejércitos guerrilleros que se arman principalmente entre China y Rusia. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto en China como en Rusia les proveen de las armas necesarias para que puedan hacer este tipo de resistencia. Este ejército fue creado por Jun In-cheok y varios de los eruditos del palacio y respaldado por los campesinos. El sector campesino en general es el sector más resistente ante cualquier proceso de sometimiento o de invasión, porque el campesino está muy amarrado a la tierra y es una persona más dada a pensar desde lo tradicional que desde lo digamos, lo contemporáneo o lo moderno. Entonces, este ejército guerrillero empieza a atacar a los comerciantes japoneses, a las poblaciones japonesas, a los burócratas, en un marco de acción que en los principios del siglo XX, en los finales del XIX, es apenas que ni diseñado, y es el atentado. El atentado no terrorista, ¿por qué? Porque no es indiscriminado. Es un atentado que puede conjugar un cierto número de terror, ¿no es cierto? Pero que está dirigido a objetivos estratégicos muy claros. Este es el tiempo, finales del siglo XIX, principios del XX, en que se están moviendo todas las nuevas teorías sociopolíticas, el anarquismo de Bakunin, el socialismo, y uno dice, ay, el comunismo, uno dice, ay, pero eso llegaba, sí, sí llega. Llegan a través de Rusia, llegan a través de China. Y es un movimiento de pensamiento bastante fuerte. Y en ese momento, entonces, encontramos que Shin Dol-seok, que era un campesino sin nada de formación académica, tenía bajo su mando a 3.000 soldados y no fue poco el daño que logró hacer. Sin embargo, estas acciones de estas milicias coreanas tuvieron como resultado el que Japón decidiera disolver el ejército coreano, cosa que hizo el 1 de agosto de 1907, porque lo consideraron una amenaza probable, en el sentido de que en cualquier momento podían insubordinarse y podían ponerse del lado de los campesinos en contra del ejército japonés. Y para los japoneses eso había sido verdaderamente complicado, sobre todo porque Japón no se está expandiendo solo sobre Corea, tiene intereses en otras áreas estratégicas de la región. Obviamente muchos de esos hombres que se vieron ya cesantes fuera del ejército se unieron inmediatamente al ejército justo para luchar en contra de los japoneses. De manera que Jim In-jeong logró reunir 10.000 soldados para liberar Seúl y derrotar a los japoneses. Llegaron hasta Seúl, claro que llegaron hasta Seúl. ¿Cuál fue su error? Cambiar la estrategia. Si ellos hubieran mantenido la estrategia guerrillera, habían logrado más eficiencia, pero ellos eran un ejército poco profesional, nada convencional, sin armas de apoyo, es decir, sin artillería, y se iban a enfrentar a un ejército que estaba altamente calificado, como era el ejército japonés. Eso hizo que rápidamente se vieran diezmados por los japoneses. Ya, digamos, cuando se vieron derrotados,
Los pocos que lograron escapar, entonces sí se dedicaron a hacer resistencia como partisanos o como guerrilla. Los japoneses, ahí sí que es cierto, se dieron a la tarea de acabar con cualquier resto de milicia armada que estuviera todavía viva por ahí en Japón. Y entre tanto, los japoneses desplazaron a un número bastante amplio de japoneses hacia Corea, creando la colonia japonesa en ultramar más grande del mundo. Obviamente estamos antes de Manchukuo, ¿no? De Manchukuo. Y en ese momento ellos consideraron que esto era importante hacer porque ellos tenían sobrepoblación en el campo y ellos necesitaban una expansión territorial, como les decía, para poder hacer prodigios. Si Japón podía interdictar el territorio coreano, como después el de Manchukuo y otros territorios en el Asia, Japón podría convertirse en una potencia tan grande como el Reino Unido. Esa era la idea que ellos tenían. Sabemos que para 1910, entre el 7 y el 8% de la tierra cultivable coreana estaba bajo control japonés. Es más, grandes colonias de campesinos fueron subordinadas al control japonés. Y las personas que mantenían libres, que arrendaban tierras, tenían que entregarles a sus arrendatarios la mitad de las cosechas. El régimen fue muy duro porque además los japoneses aplicaron un principio absolutamente etnocéntrico sobre Corea. Estos principios se aplicaron en toda Asia. La idea de que los japoneses son superiores a los coreanos, son mejores que los coreanos, y pueden, por tanto, gobernar a los coreanos, mandar a los coreanos, exterminar a los coreanos, hacer lo que quieran. El Palacio Real de Seúl tenía una gran parte de propiedad sobre la tierra del país, es decir, básicamente en el régimen imperial coreano, como en el régimen imperial japonés, como en el régimen imperial chino, incluso, para que nos riamos, hasta el británico, toda la tierra es del emperador. En principio por principio, pero no todas las tierras son administradas directamente por la familia real. Sin embargo, la familia real conserva una parte de esta tierra y esta parte la usa para entregarla en concesión a sus súbditos leales y obedientes y de esta manera mantener digamos, una base de poder. Entonces, en este caso, lo que hicieron los japoneses fue liberar esa tierra del control del palacio y asumirla a ellos para entregarlos ellos a voluntad. En 1915 los japoneses decidieron que iban a realizar una exposición de arte y decidieron derribar arbitrariamente el 90% de los edificios del Palacio Imperial coreano. De esta manera se deshacían de una parte significativa del patrimonio cultural e histórico de Corea. En 1925 el gobierno japonés decidió que ahora iba a encargarse de compilar la historia de Corea. Claro, la historia es una disciplina frágil. Es frágil porque la historia depende mucho de quien la cuente, de quien la escriba. Los japoneses iban a reeditar la historia de Corea, no para mostrar la lucha, la resistencia, la grandeza, la significación de Corea, sino para mostrar la dependencia cultural de Corea en relación con Japón y señalar que ya desde tiempos remotos los japoneses habían existido en el interior de Corea en una colonia llamada Minamá, que había sido muy importante para la estructura de todo lo que había sido el reino Joseon y antes de eso de Goryeo. Incluso los japoneses se dieron a la tarea de realizar una serie de excavaciones en sitios arqueológicos y se llevaron a Japón los objetos que obtuvieron en estas excavaciones. El Palacio Nacional Coreano, lo que quedó, ¿no? El 10% que quedó, fue preservado bajo la administración japonesa, pero fue renombrado como Museo de la Dinastía Yi. Nada que ver con Corea, pero
En 1933 se hizo una ley, que eso fue importante, para la preservación de los objetos históricos más importantes para la historia de Corea, tanto en Goryeo como en Joseon. Y esto también para hacer algo similar a lo que se había hecho en Japón. Cuando un país, una nación, se renueva, como se renovó Japón Meiji y como se está renovando ahora Corea bajo el impacto japonés, hay un proceso de pérdida muy rápida de valores históricos y de raíces, de sentido de pertenencia. Entonces, en ese sentido, como una contravía, como una contraparte, de recuperar el origen, entonces se hizo este esfuerzo para mantener el patrimonio cultural. Y pues esto fue algo bastante importante. Por otro lado, van a pasar cosas terribles porque el proceso de modernización se va a hacer con fines económicos y, digámoslo así, de eficiencia, y eso va a hacer que se destruyan muchos asentamientos y ruinas y posibles hallazgos, porque se trazan las líneas como las líneas de tren, buscando que sean eficientes, y esa modernización desaloja y desplaza gran parte del remanente histórico que había ocurrido antes. Y eso fue, por ejemplo, cuando se levantó esta línea de tren de Jeonbuk, se destruyó completamente el palacio que había en el área. Bien, resulta que vamos a hablar ahora del otro lado. Vamos a volver sobre algunos acontecimientos de los que ya hemos hablado. No se angustien. Este ir y venir de ola de mar es importante porque a uno le ayuda también a ir recordando. Entonces, resulta que en 1919 muere Gojong, el emperador que había sido obligado a abdicar. Cuando muere el emperador, el país entero, Corea entera, se subleva y se da un movimiento, que es el movimiento del 1 de marzo de 1919, en el cual se hace una declaración de independencia. Como les decía, esa declaración de independencia fue relevantemente irrelevante. Relevante, ¿por qué? Porque en esa manifestación se pronunciaron 7,000 personas, y esas 7,000 personas que se manifestaron durante 12 meses a través de diferentes manifestaciones, fueron básicamente en su totalidad asesinadas por el régimen japonés. Irrelevante porque pues no había la posibilidad de conectar eso con una práctica sostenida que permitiera realmente una emancipación de Corea por parte de Japón. Y vamos a ver que va a ser justamente digamos, todos estos hechos los que van a promover ese espíritu de resistencia en Corea, especialmente en los miembros del ejército coreano. Y aquí viene algo que es muy importante. Muchos de estos miembros del ejército coreano se van a ir a Manchuria y otros se van a ir a Primorsky Krai en Rusia. Desde ahí se empiezan a armar los sistemas de resistencia, y esos sistemas de resistencia migratorios los vamos a ver volver a aparecer cuando sean las guerras de Corea. Es decir, esos puntos obviamente no van a ser las mismas personas, pero se van a mantener ahí. Los grupos que estuvieron en Manchuria se constituyeron en guerrillas fuertemente armadas. Y en la década del 30 a estos hechos se sumó una movilización masiva de campesinos. Muchos de esos campesinos pues no podían hacer nada porque los japoneses eran más fuertes, porque tenían más armas, porque estaban limitados. Entonces ellos simplemente lo que hicieron fue huir, migrar, desplazarse. Muchos de ellos se fueron incluso hacia Manchuria, donde después en 1932 pues los va a encontrar justamente Japón cuando hagan la famosa invasión y la formación de Manchukuo.
para que vean ustedes lo más triste. En ese momento, cuando ellos tuvieron que huir de Manchukuo, se fueron muchos a ser parte del ejército rojo chino y otros a ser parte del ejército rojo en Rusia. ¿Y eso qué quiere decir? Rojos y rojos. Ahí están las bases después de lo que va a ser la guerra y lo que va a ser la formación de Corea del Norte. O sea, hay que buscarlo allí. En 1931 se van a dar un enfrentamiento muy fuerte entre los pobladores chinos de las diferentes localidades, de la localidad de Wanpaoshan en China, y los coreanos que habían inmigrado sobre esta zona. Y allí, en ese momento, se dio a conocer, se distorsionaron los hechos y se llegó a conocer que Chosun, o sea, Chosun Ilbo, que era un periódico coreano, dijo que muchos de estos inmigrantes coreanos habían sido asesinados por los chinos. China en ese momento reclama frente a las atrocidades japonesas, alega que las autoridades japonesas en Corea no fueron lo suficientemente dinámicas para proteger las vidas de estos inmigrantes. Y esto va a hacer que los chinos que viven en Corea se vean excluidos por la población coreana. Ahí se crea entonces un principio de confrontación que sigue vivo hasta hoy. Uno de los problemas más graves que se tienen en este momento es la crisis migratoria. ¿Por qué? Porque de Corea a China te pasas muy fácil, sobre todo de Corea del Norte. En este momento, mucha de la gente que sale de Corea del Norte sale por China y hay un drama humano de grandes dimensiones. Yo espero que la próxima vez alcancemos a hablar de eso, yo creo que sí. Después de esto, entonces, mientras esto está pasando, los japoneses deciden que van a retransformar la organización social coreana, que van a cambiar el nombre de los hogares y que va a evitar de esta manera que cualquier ciudadano coreano tome nombre japonés para evitar, para que sea más fácil para las autoridades japonesas controlar a la población coreana. Y en 1939 esto cambia, da vuelta como manecilla de reloj y ahora los japoneses empiezan a insistir en que los coreanos tomen nombres japoneses y que sean asimilados por Japón. En medio de todo este drama van a aparecer las situaciones más complicadas porque esta población coreana, cuando Japón entre en el 39, en la Segunda Guerra, va a verse arrastrada con Japón a la guerra, ¿sí? Y vamos a encontrar que eso hizo que para los coreanos fuera más dramática la Segunda Guerra, incluso en buena medida que para los japoneses, porque ellos se quedaron como en la mitad. Ellos al final no era claro quiénes eran ni dónde estaban. En primer lugar, los japoneses cuando ya entraron a la guerra necesitaron mano de obra forzada y tomaron esa mano de obra forzosamente de Corea. Reclutaron a los coreanos y en la medida en que la guerra se fue recrudeciendo en el 42, la movilización nacional de coreanos se hizo todavía más extrema. De 5.400.000 coreanos reclutados, alrededor de 670.000 fueron llevados a Japón continental para que realizaran labores civiles, específicamente trabajaran en minería y en todo lo que tenía que ser con hacer armas. En 1946 sabemos que 650.000 coreanos eligieron quedarse en Japón y no ser repatriados a Corea y crearon una colonia que se llama Sainichi y todavía existe. Los coreanos fueron tratados mejor por los japoneses que otros grupos humanos que estuvieron vinculados con ellos, pero murieron en números
alarmantes. Sabemos que en Corea y Manchuria debieron morir entre 270.000 y 810.000 coreanos de esta población migrante. En las bombas atómicas, en los estallidos atómicos de Hiroshima y Nagasaki también hubo un amplio número de víctimas coreanas. Y sabemos también hoy que muchos coreanos estuvieron vinculados a los ejércitos japoneses. Esta vinculación que originalmente, digamos, fue forzosa, esta vinculación que supuso violencia, esta vinculación que implicó igualmente, digámoslo así, la posibilidad de mejorar un poco su situación, esta se volvió todavía más dramática porque los coreanos fueron encargados o se les dio como tarea participar en las peores labores. Se les dio como misión enfrentar las cosas que ni siquiera los japoneses querían hacer. Y durante 35 años de gobierno japonés sobre Corea, hubo 7 generales coreanos y el primero de ellos fue el heredero al trono, el príncipe Ji-un. De estos, bueno, hay unos que fueron bastante jóvenes y algunos de ellos fueron miembros del ejército de Corea del Sur y se habían graduado inicialmente como miembros de la Academia del Ejército Imperial Japonés. ¿Por qué se acusó tanto a estos coreanos? Se los acusó especialmente porque se dijo que los crímenes de lesa humanidad más duros los habían cometido ellos. Muchos de estos coreanos fueron encargados de custodiar los campos de prisioneros japoneses, que eran los campos de prisioneros más duros de la Segunda Guerra Mundial, superando a los campos de prisioneros alemanes. Ojo, campo de prisionero no es campo de concentración, ¿listo? Y vamos a darnos cuenta que hubo batallas que fueron definitivamente batallas ganadas por Japón, que fueron definitivamente batallas peleadas por coreanos, aunque la confianza de los japoneses frente a los coreanos no siempre fue, digamos, muy alta. Cuando se hizo el juicio a los criminales de guerra japoneses, 148 coreanos fueron condenados por crímenes de categorías B y C. No son las categorías más altas, pero sí son categorías que suponen sobre todo maltrato a la población civil y uso extremo de la fuerza. Fue, digamos, un grupo muy alto en términos de condenas, porque los coreanos eran apenas un pequeño grupo dentro del amplio espectro de miembros del ejército japonés. Y como les digo, en el final del conflicto también se dio como ese giro en contra de, ¿no? Es decir, muchos fueron como los Paganini del cuento, o sea, los que se les endilgó buena parte de lo que había sucedido. Los japoneses durante el periodo de la guerra, asimismo, como muchos ejércitos en movimiento, usaron a las mujeres coreanas como mujeres de consuelo, o sea, las usaron como prostitutas y se llevaron muchas niñas y muchas mujeres en estas condiciones, ¿sí? Asimismo, persiguieron duramente a las familias chinas que tomaban bajo su protección a niñas coreanas, convirtiéndolas o asumiéndolas como sus propias hijas. En todos los territorios ocupados, el ejército japonés reclutó un amplio número de cientos de mujeres y estas mujeres, como les digo, fueron obligadas a trabajar, algunas a trabajar manualmente o trabajar en fábricas o trabajar en restaurantes, pero muchísimas de ellas a ser servidoras sexuales, esclavas sexuales.
Y hay algo muy particular, y es que hasta hoy algunas sobrevivientes de estas mujeres han seguido reclamando específicamente a los diferentes gobiernos, sobre todo el japonés, la posibilidad de ser indemnizadas por haber sido víctimas de guerra, y no han recibido ningún tipo de respuesta. Ahora, muchas mujeres fueron usadas y muchos hombres fueron usados como conejillos de indias, como en experimentos en la unidad del 731, donde se hacían experimentos con seres humanos. Y se sabe que en este campo de concentración que seguía los esquemas nazis, hubo por lo menos 25 víctimas de los que eran la ex Unión de Repúblicas Soviéticas y de Corea. Y digamos, ya el general Shiroishi, que era el jefe de unidad de la 731, dio testimonio de que por lo menos 254 coreanos fueron asesinados dentro de esta horrible unidad, donde también murieron muchos chinos, coreanos y mongoles. Se hacían experimentos de dejar sin aire, cuánta presión atmosférica resiste y demás. Durante la presencia japonesa, los coreanos adscribieron muchos de ellos al cristianismo, y el cristianismo se volvió para ellos en una forma de acentuar su identidad nacional y cultural. Sabemos que en 1914, de 16 millones de coreanos, había 86.000 protestantes y 79.000 católicos, pues tampoco eran todos. Y los protestantes hicieron una variación, una mezcla entre el rito tradicional confuciano y los ritos funerarios de muerte. De esa manera se logró. Voy a tomar 2 diapositivas más para dejar ahí, para dejar que entremos la próxima vez directo en la guerra. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945 y ya con eso se acabaron estos 35 años de ocupación japonesa, un tiempo muy corto en la historia, pero determinante para el futuro de Corea. En ese momento, las fuerzas del general John R. Hood llegaron a la parte sur de la península de Corea el 8 de septiembre de 1945. Los soviéticos no se hicieron esperar, ellos ya estaban listos en la parte norte de la península de Corea, y entonces se tomó la decisión de, así muy, digamos, muy salomónica, de dividir Corea en el paralelo 38. La próxima vez vamos a hablar de qué significó dividir Corea en el paralelo 38, lo que ha sido el costo de estar sometido a otras potencias. Y no me voy a hacer una descripción muy profunda de la guerra más o menos la conocemos. Voy a intentar, sí, hablar de la guerra suficientemente y hablar de la geopolítica contemporánea de Corea hoy. O sea, lo que es la relación entre Corea y China, un poco la relación entre Corea y Rusia, la intervención de los Estados Unidos, y tratar de entender un poco más todo lo que está pasando en este momento con este tigre asiático, que sigue siendo una de las economías más sorprendentes de los últimos años. Todavía en este 2021 se espera que Corea tenga un crecimiento aproximado, creo que del 3%. No es lo que se esperaba originalmente, pero ha sido un país que ha podido sobrevivir al COVID